Antes de comenzar el episodio me gustaría informarles. Recuerden, nosotras no somos historiadoras, por lo que puede ser que se encuentren uno que otro error a lo largo de este episodio, por lo que nos disculpamos de antemano. Igualmente puede haber palabras o algunas situaciones que sientan ustedes que no son de su agrado por ser sensibles. Recuerden, la historia suele ser agresiva, por lo que pedimos discreción y si eres menor de edad puede ser que este no sea el podcast para ti. Que disfruten mucho el episodio y nos vemos pronto. Adiós. Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Sandy. Hola Gaby. ¿Quiénes son las cabronas de hoy? Hoy vamos a hablar de dos Marías, así se llama el capítulo, de hecho, las Marías. Dos Marías. Son Marías que vivieron en una misma época, es decir, años similares, guerras similares, situaciones similares. Probablemente se conocieron. Yo creo que sí, yo creo que hasta platicaron y se cayeron mal o se cayeron bien en algún punto de la vida. Vamos a comenzar con una... la primera María. Correcto, que aunque tiene una historia muy corta, considero que es muy importante. Uh-huh. Influyó mucho en los temas de pues involucrarse con gente muy importante de la época de la colonia y todo eso, y es la famosa redoble. Tecuelhuetzin. Ya iba a empezar yo con los errores aquí de pronunciación. No hablamos náhuatl. Deberíamos esforzarnos por hablar náhuatl. Deja tú, hasta lo practiqué antes de empezar el capítulo. Bueno, Tecuelhuetzin o Tecueltzin, o ya saben que en esas épocas los nombres no eran algo serio, entonces cambió mucho a lo largo de la vida de esta persona. Y nadie escribió formalmente cómo se llamaba en náhuatl. Ajá, entonces... así la llamaremos, como la historia lo dice. Ella nació entre 1501, 1502, todos dicen que 1501, entonces digamos esa fecha. Sabemos que normalmente no la registraban tan on point estos temas, entonces... Además era mujer, registrar los nacimientos de las mujeres no era importante. Así es, pero bueno, fue hija de Jicoténcatl, este era el cacique de Tlaxcala, justo cuando llegaba Hernán Cortés, entonces era esta persona muy importante que lideraba todo este lugar. Y era hermana de Jicoténcatl Jr., que fue soldado con Cortés. Entonces, sí, entonces es Jicoténcatl Huehue o el viejo y Xicoténcatl joven. Andale. Si vieron la serie de Hernán, no estamos muy seguros de los temas de incesto, pero no lo brincamos. Así es. Sí era su hermano, eso sí. Muy bien, aunque no se sabe mucho, voy a comentar un poquito sobre su niñez. Pues era de la nobleza, entonces suponemos que tuvo una educación muy buena, es decir, muy buena en relación a buenos modales, le enseñaron cómo tratar con gente noble, todo esa parte. Y sabía suficiente de cosmovisión y entendía los dioses y el lugar de las mujeres en los templos. Así es, y supongo que el lenguaje noble, todo eso, ¿no? Igualmente, creemos, por lo que leímos, que tenían este odio hacia los mexicas. ¿Saben? Digo, los tlaxcaltecas y los mexicas todos son nahuas. Y a lo largo de las historias de las mujeres que les vamos a estar contando, pues van a ver cuáles son los nahuas, cuáles son otras personas. Pero aunque fueran de un mismo, no sé cómo decir, conglomerado de personas, no sé, como si fueran asiáticos o lo que sea, se odiaban. ¿Por qué? Porque los mexicas tenían este sentimiento de, yo soy el mejor y yo gobierno sobre todo lo que está alrededor de mi área metropolitana, por así decirlo. Sí, la Triple Alianza era la parte poderosa y ejercía su poder en forma de tributos. Uh-huh. Y era muy caro estar pagando los tributos y el tipo de tributo que pedían. Porque no estamos hablando de dinero formal, sino eran bienes, pieles, conchas, personas, vidas. También. Y entonces, los tlaxcaltecas eran buenos guerreros, entonces sí secuestraban muchos para la guerra. Y para los sacrificios. Así es, entonces imagínate esta niña que veía a estos mexicas como aquellos que le quitaban a sus seres más queridos o a su gente. Entonces siempre sentimos que existió ese rencor hacia ellos, que luego vamos a ver cómo a lo largo de la historia se vio afectado en sus acciones o su manera de describirlos, ¿no? En general de los tlaxcaltecas, ¿no? Ahorita sí los podemos ver como los traidores
los que provocaron la conquista o ayudaron a la conquista, pero ellos estaban conquistando en sí mismos. Los tlaxcaltecas ganaron. Sí. Sí. Y digo, ya sabiendo los dos lados de la historia, sabemos el por qué lo hacían, ¿no? Porque los otros eran bien gachos con ellos, por no decirle otra maldición. Bueno, entonces, más o menos ahí estaba, y luego nos introducimos a las guerras en las que participó. Sin antes mencionar que, pues ella cuando nació, obviamente fue en la época que llegó Hernán Cortés. Sí, y ella conoció a Cortés justamente en la época en la que Cortés estaba buscando aliados. Ya había pasado con el cacique Gordo, ya había llegado a Tlaxcala, y para cerrar esta alianza en la que los tlaxcaltecas pues defendían un poquito su zona y hacían más fuerza, Xicoténcatl viajó entrega hijas y 300 mujeres, según el recuento. Sí. No estoy segura de cuántas eran. Sí, era parte de, oye, veía a estos españoles como unos posibles aliados. Bueno, a fuerza, aliados a la fuerza, porque si no los iban a atacar a ellos. Entonces, aparte de esclavas y concubinas y todo, dio a sus hijas, entre ellas esta Tecuelhuetzin. Que se supone que era la favorita, era la más bonita, entonces era la que más valía. Así es. Se le entrega a Cortés, pero Cortés ya estaba ocupado. Sí, ya estaba casado con la Marcaida. Entonces, pues él dijo, no, ¿sabes qué? Chance, yo no aplico, pero, ten Pedro de Alvarado, mi gran ayudante, amigo, compadre. Sí dicen que lo menciona como su hermano y general. Ajá. Entonces pues se le entrega al siguiente hombre a cargo, y como tenían que casarse y pues los indígenas parecían sucios, llegaron con el fraile y la bautizaron. y se le quitó lo sucio. Exacto. Y le pusieron un nombre por el que probablemente nos vamos a referir a ella de aquí en adelante porque es más sencillo. Se llama María Luisa. Así es. Muy bien, entonces ya que de esposa a Pedro de Alvarado es cuando ya empiezan esta serie de guerras que tienen pues ya el lema de la conquista, o en sí la época en la que sucedió la conquista. Primero sucede la batalla que derroca en la Noche Triste, que fue cuando pues, Moctezuma muere y todo ese show. Sí, nos vamos a brincar todos los detalles de cómo llegaron hasta Tenochtitlan y todo el pleito ahí para enfocarnos en María. Ya en la Noche Triste sí ella va todo en el batallón que está escapando de Tenochtitlan y logran salir. La protegen bastante porque era importante para la alianza que sobreviviera tanto Xicoténcatl como ella para poder ir a resguardarse en Tlaxcala. Así es. Y digo, esta un poquito antes que me adelanté yo aquí en la historia, un poquito antes de que sucediera esta Noche Triste en 1520, está el tema de que cuando Cortés se había regresado, creo que era a Veracruz. Sí, porque Pánfilo de Narváez estaba llegando para arreglar los asuntos. Recordemos que Cortés no debía haber estado conquistando. Sí. Y llegaron a alinearlo por la derecha, como que no fue a arreglar sus problemas, y sucede también la matanza del Templo Mayor, en la fiesta de Toxca. Yo tengo la teoría de que María Luisa le dijo, no están armados, puedes atacar en este momento, y era el momento perfecto para empezar la conquista formal. Que aquí es donde llegamos a la riña que mencionábamos, ¿no? De oye, María Luisa odia a estos mexicas, entonces pues quiere hacer lo posible para que no ganen y yo creo que hasta se puedan morir, derrocarlos, lo que sea. Entonces forma este tema donde se vuelve, y mucha gente lo dice como la traidora, que va y le dice a su esposo español, su esposo en términos de religiones ahí en cuanto a los mexicas, ¿no? Porque no, por temas católicos no se había casado. Y le dice oye, esta gente no está armada, oye, ellos quieren rebelarse contra ti y quieren liberar a Moctezuma, por ejemplo. Y ahí es cuando Pedro de Alvarado, sin preguntarle a Cortés, toma armas y hace esta terrible matanza en Tenochtitlán, donde pierden los españoles, ¿no? Y son derrocados. Y esto ya resulta en lo que es la Noche Triste en 1520. Y después de la Noche Triste es cuando dice Gaby que se regresan a Tlaxcala y lo reciben con los brazos abiertos porque pues... Sí, llevan a la hija. En el camino también sucede la batalla de Otumba, importante, al rato la mencionamos en la siguiente María, que era como que la segunda guerra, ya de que estaban huyendo los iban acechando. La estrategia militar no era el fuerte mexica, entonces los españoles ganan en esa batalla, sobreviven
Cuitláhuac se regresa a tratar de defender lo que le queda en Tenochtitlan y llegan a Tlaxcala, como dice Sandy, y comida, más guerreros, empiezan a reclutar a gente de la zona para poder tener con qué ir como que a la segunda batalla. Y ya llegan a esta segunda batalla donde ya pues los españoles, como chance lo van a escuchar en otras historias o ya lo han escuchado en otras historias que hemos contado, ganan, ¿no? Y ya sucede lo que es la conquista. No sabemos mucho del papel de María Luisa después de la Noche Triste y después de haber regresado a Tlaxcala. La verdad no lo registran tanto. Tal vez Bernal del Castillo nos hubiera contado un poquito más, pero no nos da todos los detalles y no hay grandes fuentes. Tampoco el lienzo de Tlaxcala nos da muchos detalles de ella. Habla más de otras mujeres, de las pocas que aparecen. Y lo que sí sabemos es un poquito, pero por la historia de Pedro de Alvarado. Con Pedro de Alvarado tiene 2 hijos, se cree que 3, pero solo 2 están bien registrados. Pedro y Leonor, porque a todo el mundo le ponían Leonor en esas épocas. Todas las mamás se llamaban Leonor. La mamá de Pedro era Leonor. Muy mal. Y tenían disque un tercero que les digo, no está registrado como David, Daniel, Diego, empieza con D, no tengo idea de cómo se llamaba, pero pues chance tuvo 3, ¿no? Esta María Luisa acompañó a Pedro de Alvarado a otras conquistas que hizo en este continente, como por ejemplo fue a Guatemala, a Chile. Sí, Pedro era el enviado hacia el sur. Eventualmente se asientan en Guatemala. Sí, de hecho, otra cosa importante a destacar es que, como les decía, ella está casada no por la Iglesia Católica, sino por tradiciones ahí de los tlaxcaltecas o de la... Hicieron el rito indígena. Ajá, dale, fue el rito. Que no contaba para Pedro de Alvarado. Así es, y no contaba para la corona. Ahora, en estas épocas era ilegal por la corona española el casarse con indígenas. Digo, podías procrear porque era la manera en la que como que españolizabas a todos los a toda la gente, pero no te podías casar con ellos per se, ¿no? Y esto resulta en que aparte de tenerla ella como acompañante, pues Pedro Alvarado se casara, porque si no mantenía como que su estatus y porque ya como gobernador de Guatemala sí necesitaba una primera dama. Así o el equivalente de la época. Entonces, eso recae en que en 1527 se casa con una mujer que se llama Francisca de la Cueva, la cual muere a los pocos años, yo creo, o muy poquito, porque se menciona que luego se casa él de nuevo con la hermana, que es doña Beatriz de la Cueva, ahí toda la familia. Oye, hay un versículo de la Biblia que dice que te puedes desposar a tu hermano. No, y de hecho lo hacían para que no se quedaran solas, ¿no? Sí, porque alguien tenía que protegerlas. Ajá. Sobre todo si solo había, no sabemos mucho de esta familia, pero si solo había mujeres, se tenían que casar porque ellas no heredan. Ajá. ¿Quién las va a mantener? Sí. No, cuando falleció un hombre que la casaban con el hermano del esposo, ¿verdad? Sí. Ya hablaremos de otras mujeres que pasaron por eso. Sí, muy bien, y aunque esta María Luisa no fuera la esposa legítima por la corona española, pues sabemos que, y por lo que cuenta también Bernal del Castillo, sí, pues que era una relación muy, muy unida, ¿no? Era una sí, buena parece alianza. que era una muy buena consejera. Sí aprende español, entonces se comunica bien con Pedro de Alvarado. Como consejera, tal vez. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, pero al fin y al cabo, consejera, acompañante, pues se vio que tenía buena relación con él. De hecho, aunque les decía, no fuera la esposa legítima, era conocida como una gran dama, también por el linaje pues que era tenía. Una doña. O sea, sí la respetaban como doña, era hija de caciques, el responsable de que pudieran haber hecho buena parte de la conquista, entonces, pues estaba bien acomodada, tenía su casa en Antigua Guatemala, y de hecho ahí muere. Sí, ahí muere en exactamente 1537 por cosas desconocidas. La verdad es que no encontramos algún registro de por qué se haya muerto, pero pues lo hizo durante esas fechas a los que 36, 37 años Joven. de edad. Sí, pero normalmente pues eso era grande, ¿no? Y eran los 40, eran los 80 de ahorita. Se podría decir. Sí, y cosas por las que sabemos que era importante, la misa de su entierro y de su vela
fue el obispo de Guatemala de la época, entonces no lo hubieran hecho con cualquier persona. O sea, sí tenía algún nombre en la corona, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Y aunque no sabemos mucho de esta cabrona que hablamos en estos momentos, sabemos que tuvo ese impacto en las guerras y cómo ella explayó sus sentimientos para que se hicieran justicia, ¿no? De lo que los mexicas le hacían a su gente. Ella puso su granito de arena, como dice la consejera que dice Gaby. Esa fue una gran consejera y empezó estas batallas que ocasionaron lo que fue parte de la conquista, ¿no? Sí, y también es otra madre de los primeros mestizos. Así es. Entonces, muy importante. Buena parte de los que nacimos en México, sí, en algún momento tal vez nuestras raíces lleguen a ellos, fueron de los primeros. Que de hecho, hablando de eso, leí que Pedro, por ejemplo, su hijo Pedro no tuvo descendencia, pero la de Leonor sí. Y así como, por ejemplo, la familia de Isabel, pues tenían alto impacto, entonces siempre vivieron muy bien. Sí, caciques. No me acuerdo, pero creo que Leonor fundó alguno de los estados. Sí puede ser. Sí puede ser, chance, hasta hablemos de ella después. Exacto. Si es que hay información. Más que de su mamá, probablemente sí haya. Regresamos después de una ligera pausa comercial. Tenía sed. Necesitaba agua. Sí, y sí. Ahora vamos a hablar de la siguiente María, que les queríamos contar. De ella me gusta un poquito más la historia porque hay un poquito más de jugo, es decir, es igual de interesante que el otro, pero aquí es como que más acción y todo, entonces, no sé. Y nos abre los ojos a otro lado de la historia, porque si revisamos todo lo que está pasando en México, pero ahora ¿qué pasó en España? Sí, y aparte este personaje ya no es parte de los indígenas, sino ya es una española que formó parte de la guerrilla de la conquista. Sí. En orden, María de Estrada nació, como siempre, no sabemos, entre 1475 y 1486. 10 años, el gap. Así va a pasar con muchas, que de las que vayamos a hablar, pero bueno, mínimo tenemos un año establecido. Tenemos una época. Sí. Y de hecho ella es un poquito más grande de lo que hemos estado platicando antes. Normalmente estamos hablando de mujeres de 1509 o así, y ella nació pues muchísimo antes de la conquista, entonces sí, ya llegó siendo un adulto en tiempos actuales, ¿no? Uh-huh. Sabemos que nació en Sevilla, o al menos es lo más reconocido que hay. La teoría que encontramos es que es de familia judía y profesaba el judaísmo pues como parte de su cultura, ¿no? El problema era que justamente en esta época estaba otra gran cabrona, Isabel la Católica, y ¿qué? Solo por la Católica. Sin meternos tanto en la historia de Isabel como tal, había una época que se llamaba la Inquisición y tener una religión que no fuera católica pues era ilegal. Sí, de hecho hay una serie en Prime Video, no estoy promocionando nada, pero si la quieren ver ahí está, se llama Hernán, donde sale esta época donde reinaba Isabel. Sale una escena, de hecho, pues es parte de la historia de Hernán Cortés, donde Hernán se enamora de esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, pero es una mujer que profesaba el musulmán, creo que era musulmana, sí. Y lo que hacía el gobierno de Isabel la Católica era que pues los descubrieron porque según esto a escondidas lo estaban profesando y los quemaron y los mataron y todo, y se supone que Hernán estaba enamorada de ella y sufrió mucho, pero bueno, se fue al Nuevo Mundo y parece que se le olvidó todo porque terminó haciendo cosas también igual de feas que Isabel. Y tuvo tantos hijos como quiso. Sí, pero bueno, aquí terminó la pausa comercial, regresamos con María Estrada. Sí, entonces la apresan porque descubren, como dices, que era judía, la torturan hasta el punto en el que acepta convertirse al catolicismo, y como Isabel es bien noble y tiene muy buen corazón, perdona a todas las personas que acepten el catolicismo como la única fe, entonces las perdonan, pero toma a toda su familia y sale corriendo al Nuevo Mundo, en este caso es Cuba. Uh-huh. Los registros sí están en papel sobre su hermano, y también de ella, en teoría como una dama de servicio para algunas otras mujeres que iban en el camino. Llegan a Cuba en 1509 más o menos. Uh-huh. De hecho, se supone, aquí es donde tuvo un encuentro con alguien cercano a Cortés. Uh-huh. Es cuando conoció a Catalina Juárez, Marcaida. Este personaje Marcaida es el que unos años después
O sea, si estamos en 1509, unos añitos después, se estaría casando con Hernán Cortés. Y es la mujer ejemplo de la época española. O sea, Sí. muy piadosa, muy católica, muy seria, muy recta, Uh-huh. que obviamente no se llevaba bien con alguien que no fuera católico. Sí, entonces Marcaida, así como ella muy buena que es, le decía bruja a María Estrada y todo, entonces ahí ves cierto tipo de como racismo que había ante las personas que no seguían su religión, ¿no? Marcaida. Esta María Estrada, de hecho, era considerada como una gitana, algo parecido. De esas raíces de que la consideran gitana es donde sabemos que puede forjar acero. Y decía Gaby también que podía, no sé, agarrar armas y aprendió muchas cosas que no normalmente aprendía una mujer en esas épocas. Sí, las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, que es nuestro hombre favorito por dejar todo bien escrito, tal vez no todo sea cierto, pero lo dejó escrito, la describía como una mujer muy alta, muy bonita, pero muy grandota, muy tosca, muy fuerte. Muy masculina. Exacto. Muy masculina. Y que le daba entrada a este tema donde normalmente la mujer delicada y femenina no se iba a adentrar a todo esto que les vamos a contar de María Estrada, o sea, a cómo ella luchó junto con los hombres. Sí, los pocos libros que encontramos y un poquito donde sale esta investigación, las portadas siempre son ella en un caballo con una lanza, cabello suelto, o decías tú que lo veías trenzado. Sí, tipo una amazona, ¿no? Porque aparte hay unos relatos también, no me acuerdo si fue Bernal el que lo dijo, pero que salía con su trenza pelirroja, así, yo me imagino, ay, esta es una irlandesa amazona acá. Pero sí, está el tema de decir de una mujer delicada no iba, o sea, ni de chiste iba a entrar en la guerra, pero una mujer masculina puede ser que ya tenga un diferente enfoque, ¿no? Sí, y también una mujer delicada, no sé qué tanto hubiera sobrevivido el viaje de España hecho, para empezar. Hasta Veracruz. Para empezar. Muy bien, entonces, antes de empezar a adentrarse en las guerras, se casa, ¿verdad? Se casa con Pedro Sánchez Farfán, en Cuba, de hecho. Y de ahí es cuando ya, ¿verdad, Gaby? Se va al Nuevo Mundo, ¿no? Sí, viaja más o menos en 1517. Decimos las fechas, igual y no son súper exactas, pero nos dan más guía de en qué época estamos. Sí llega con Cortés a las playas de Veracruz y durante las batallas que pasa Cortés durante estos primeros años en las costas, ella era como que la enfermera. Se encargaba del cuidado de los hombres y como todas las mujeres se alimentaban. Tengo fe en que sea lo único que hizo. Una mujer, o sea, era un cargo muy femenino, ¿no? Uh-huh. El ser la que cuidaba a los hombres enfermos, pero aquí hay también una historia súper padre donde sale este personaje que se llama Francisco de Morla. Francisco de Morla era uno de estos guerreros que tuvo mucho renombre en las primeras batallas de Hernán Cortés, en las batallas ilegales de Hernán Cortés, cuando quería conquistar el Nuevo Mundo. Y era considerado como que en una de las guerrillas fue el superhéroe. Entonces, el relato comenta que Francisco de Morla al inicio de la batalla se había lastimado. Entonces fue al navío donde estaba esta María Estrada a que lo atendiera. Y María Estrada, al ver que no iba a poder seguir en la batalla, como cual Mulan, que tomó la armadura. Tomó la armadura, la espada y el caballo de Francisco y se fue a la batalla. Y todos vieron la armadura, el caballo de Francisco. Y dijeron, nadie notó la trenza. Ajá, nadie notó la trenza pelirroja de Amazona. Claro. Pero bueno, total, que pues ella fue como tipo la heroína de esa batalla y se regresó en friega al barco y haz de cuenta que no dijo nada. Porque entregó la armadura y todo y no dijo que había sido ella. Y estaba el tema de que estaba casada con Pedro y Pedro la verdad no tenía mucho renombre en esos tiempos. Entonces, y nunca tuvo, ¿verdad? O sea, yo no leí nada. Sí, no. Entonces ella pensaba, o posiblemente, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Ella posiblemente pensaba de cómo yo le voy a decir a mi esposo que soy esta superheroína cuando él no es nadie, pues no lo voy a hacer menos, ¿no? Sí, no. Entonces, nunca lo dijo, pero imagínense qué padre, si hubiera sucedido, aquí es donde notamos esa amazona y que el Morla mugroso que se quedó con todo el crédito. Aparte, pero pues típico macho de la época, ¿no? Donde pues la mujer no podía hacer nada de eso. Ni cómo lo hacía, ¿no? Porque... Sí, no eran damiselas en peligro, sí. Necesitaban ser rescatadas.
Al contrario de María Estrada, que ella sí, yo voy a rescatar y yo voy a pelear todo lo que tenga que pelear. Ella estuvo, se cree que en el sitio en Tenochtitlan, también Bernal Díaz del Castillo sí la narra en La Noche Triste, y de hecho menciona que es la única mujer que es española que está en esa huida. También la encuentran durante la batalla de Otumba, que fue la Segunda Guerra, la platicamos en la Primera María, de este seguimiento y el pleito, y ella en el caballo y su lanza y matando mexicas tanto como se le acercaron. Sí, sí, que dio en pie ya la conquista de Tenochtitlán, de que ya ganaran los españoles. Y ahora, detonemos aquí la edad de esta gran cabrona. O sea, nació en 1489, 78, por ahí, y estamos en 1520, que es la Noche Triste. Entonces ya tendrá unos 34, 35 añitos. Ya estaba superando la media de su época. Sí, recordemos, nuestra primera María falleció que a los 37. Más o menos. Entonces, María Estrada a los 34 estaba en caballo y blandiendo espada y todo. Entonces, pues aquí como que detona un poquito y hace relación con el tema de que era una persona muy, muy fuerte, muy grande, muy atlética. Bueno, para 1521 su esposo Pedro fallece y ella se queda con una encomienda que ganó en una de las batallas que hizo. Sí, como uno de los logros que tiene es que le dan la encomienda de la tetela del volcán. ¿Sí se llama así? Sí. Esto no se lo daban a cualquiera, tenía que haber sido alguien que hubiera peleado y que tuviera las capacidades de cuidarlo, pero hombres. Sí. O mujeres casadas. Sí, ella estaba casada con Pedro, ¿no? Antes de que falleciera Pedro, la toma de esta fortaleza que mencionó Gaby de Tetela del Volcán fue mucho gracias a María. Los hombres tenían mucho miedo, o se dice, ¿verdad? Que los hombres tenían mucho miedo de ir a conquistarla, pero María con su gran valentía envalentonó a todos y fueron y se la ganaron. Entonces por eso y reclutó a mucha gente, o sea, convenció a mucha gente, y ya convencer a indígenas nativos que sigan a una mujer, sí tenemos que darle sus logros a esta mujer. Así es. Entonces fallece Pedro en 1521. Ella toma la encomienda, pero como era una mujer soltera que no podía mantenerse soltera, en 1538 la casan con Alonso Martín. No sabemos si se apellidaba Martín, Martínez, Porto. No era importante el nombre. Sí, como Pedro no tenía mucho renombre y nunca lo tuvo, pero pues se casó porque no podía permanecer soltera y esto fue en 1538. Ya tenía... Si mis matemáticas no fallan, como 56. 56 años, que son, o sea, ahorita es como los 100 años. Fue una persona muy longeva, sí, fue una persona muy longeva y pues casándose, imagínate. Pero bueno, se casó, él fue el encomendador y pues aquí vamos llegando al final de su historia donde, digo, había muchas enfermedades que trajeron los españoles, entre una de ellas fue la cólera y eso fue lo que le dio a María Estrada. Y falleció poquitos años después, más o menos como a los 60 años. Cosa que sí tenemos por escrito y por las coincidencias que hay una María Escudero en la garantía de cuando... Sí, cuando fundas cuando fundaron, gracias por las palabras, ya no sé hablar. Cuando fundaron Puebla en 1534, sí aparece su nombre, aparece como María Escudero, pero también era hermana de su hermano, entonces asumimos que es nuestra misma María, nada más le cambiaron el apellido. Sí, que pudo haber sido, también mencionan un typo o algo así, que se hayan equivocado a la hora de registrarlo, pero sí se cree que esta María Escudero era María Estrada, entonces fíjense hasta dónde llegó hasta la fundación de lo que ahora es Puebla. Puebla de Los Ángeles. Así es, así se llamaba. Así se llama todavía. Ah, todavía. Todavía le dicen Puebla de Los Ángeles. Mira, súper bien, dato nuevo. Y pues sí, esa es más que nada la historia de esta segunda María, una mujer muy valiente que siempre tomó acción ante las cosas, siempre fue como que muy straightforward o muy frontal ante todas las situaciones, y si observan, aquí es donde vemos que el hombre fue como que el actor secundario, porque ella siempre fue parte de ser la heroína principal y la toma de acción. Sí, ¿no? Y es un buen contraste con María Luisa, porque para encontrar información de María Luisa tenemos que leer de Pedro de Alvarado. Aquí no, todos los hombres con María Estrada estaban en segundo plano, todos los logros son de ella. Y pues bueno.
Sí, así fue. Y pues este fue el relato de las dos Marías, ambas cabronas con voz, donde vimos que a través de sus acciones lograron muchos hechos en el frente de batalla, es decir, si no efectuaron a que se hiciera la batalla, participaron en que se lograra cierto tipo Actoras de... intelectuales. Ajá, fueron actoras intelectuales. Y aquí se nota cómo la mujer tomó parte o acción en esta conquista hacia el nuevo mundo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cabrona. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en específico, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.